Indiscutiblemente se ha trabajado bastante. Yo sí creo que se ha hecho grandes esfuerzos en el Ministerio de Educación para lograr esa continuidad y esa articulación. Pero sigue siendo un desafío. Todavía hay un porcentaje muy, yo diría muy grande, en donde el maestro de primer grado todavía no entiende que este niño que viene de la educación inicial trae vamos a decir, unas características totalmente diferentes y que debemos recibirlo con, yo diría, con ciertas características pedagógicas que le permitan a ese niño establecer pues esos contactos con el conocimiento sin caer en estados de crisis como pasa generalmente cuando el niño no se siente que está haciendo lo mismo que hace en el preescolar. Hay una ruptura evidentemente cuando el niño de inicial llega al primer grado. Hay una situación que no termina definitivamente de hacer clic, por decir, es decir, no terminamos los maestros y maestras de entender que son, digamos, circunstancias distintas las que, o digamos no circunstancias, sino que la palabra clave yo diría que es una concepción pedagógica distinta, porque ese niño de educación inicial viene siendo abordado por la maestra de una forma distinta. Y cuando llega al primer grado, la maestra de primer grado lo aborda bajo una concepción pedagógica distinta y allí es donde se produce realmente una ruptura. Esta ruptura evidentemente tiene que ver por la forma de abordar el conocimiento, es decir, una maestra que ha venido haciendo un trabajo con el niño en inicial y ahora se encuentra una nueva docente que le plantea una nueva rutina en el aula de clase. Eso evidentemente crea una situación allí que tenemos que resolver. ¿Qué es lo más importante? Cuando el niño está en el nivel de educación inicial, ¿verdad? Se apropia de su nivel, se apropia de sus actividades, se apropia de su conocimiento. Cuando ese niño pasa para primer grado y no recibe, no, vamos a decir, la metodología cambia totalmente, el niño indiscutiblemente no tiene en ese momento una apropiación de su nivel. O sea, él se siente que ya no puede ir al baño, él se siente que ya no puede hablar, él se sienta en un pupitre, él no puede hablar con el niñito de atrás, él no puede hablar con el niñito de al lado, no hay trabajo en grupo. ¿Es o no es así? Así es. El niño no puede interactuar porque el maestro de primer grado ya piensa que primero que hay pupitres, empezando que en educación inicial hay mesita y cuando pasas a primer grado hay pupitres. Hay niños, y yo lo tengo en mis investigaciones, que llegan a su casa y le dicen a su mamá, mamá, yo no conozco al niño que tengo atrás, no sé cómo es porque yo no me puedo voltear, no me lo permiten. Imagínate tú, tan importante que es la socialización en el nivel de educación inicial, cómo lo trabajamos, y cuando llegas a primer grado te dicen que tienes que estar sentado en un pupitre, que no te puedes mover, que no puedes pedir permiso, que no puedes ir al baño, que no puedes y que no puedes. Es allí también donde la organización de los ambientes de aprendizaje cobra un rol importante, donde no sé, como dice la profesora Sorelis, no se trata de mover la estructura de primaria, del primer grado, donde está estructurada por unos pupitres, por una pizarra, donde una docente es la que va a impartir los contenidos y llevarla a el último grupo de preescolar, sino es al revés, es llevar la estructura del preescolar hacia el primer grado, donde están estructurados los ambientes de aprendizaje por relaciones, por dimensiones, donde está la dimensión física, está la dimensión relacional, donde está la dimensión del tiempo, la temporal, y está la funcional. Es allí donde nosotros pedimos a los docentes, a las maestras y a los maestros del primer grado que traten de extender y se articulen directamente con los docentes de educación inicial a fin de que puedan esa estructura moverla a un primer grado y que el niño vaya socializando y a través del juego, de las actividades lúdicas, igualmente se dé o se procede, se genere o se desarrolle ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente, otra estrategia, para un poco ir cerrando,
es que los maestros entiendan que deben unirse, que deben trabajar en conjunto, que ese niño cuando pasa a un primer grado y no está dentro de su institución ese primer grado, sino que hizo el preescolar en otro, debe levantar un informe de cuáles son las condiciones de ese niño, cómo va preparado ese niño, cuáles son sus características psicológicas, biopsicológicas, etcétera, para que ese maestro que lo va a recibir sepa qué niño estoy, cómo son las características de este niño. O sea, los maestros tienen que tener claro que para lograr que ese pasaje sea lo más simple posible, tiene que haber comunicación entre ellos. Okay. Y para eso es indispensable que se dé entonces la entrega pedagógica. Sí, importante que estén los instrumentos como lo es la ficha acumulativa, donde el docente de preescolar, que es el último grupo, pues le dé las evaluaciones y todo el registro que ha llevado a cabo con esos niños, pues se lo pase al docente de primer grado y no se dé ese vacío pedagógico que estamos siempre acostumbrados a hacer. Entonces acostumbramos a echar la culpa al docente de preescolar porque el niño no tiene iniciado los procesos que yo requiero en un primer grado. El trabajo debe ser en conjunto, donde la investigación de la práctica educativa debe ser constante, permanente, articulada, debe estar presente en todo momento, deben ser los dos quienes hagan los planes de acción, deben ser los dos quienes construyan el análisis para la investigación, deben ser los dos quienes resuelvan y hagan procesos de creación de estrategia para que esos niños lleguen como yo quiero que lleguen a mi primer grado, sin respetar su proceso evolutivo y dejar claro que no solamente basta con que el órgano rector, Ministerio de Educación, el de orientaciones pedagógicas, construya alineamientos, que salgan resoluciones, si no hay un verdadero proceso de reflexión, de transformación en el docente. El docente es una pieza clave en todo este proceso, donde él debe transformar la idea de que ya no es el aula visto como cuatro paredes, sino que yo debo considerar todo un contexto donde ese niño hace vida y que ese es parte de su proceso evolutivo, de que va llevado de la mano de una continuidad afectiva y obviamente de una articulación pedagógica. Fíjate, dos cosas que quería yo un poquito apuntar, señor Elis, disculpa, tienen que ver con el tema de esa formación inicial del maestro, tanto de inicial como de primaria. Creo que es fundamental que nosotros profundicemos en el tema de la formación del maestro. Y otro tiene que ver que es un elemento clave, que es el acompañamiento pedagógico. Yo creo que algunas de las ideas que hemos manejado hoy aquí son esas ideas que ustedes en las mesas de trabajo deben discutir, deben apropiarse de ellas en el marco de estos congresos que se están realizando, que son espacios para el debate, para el intercambio, para la reflexión y posteriormente para la síntesis de ideas que nos permitan a nosotros orientar las propuestas, ¿no? Yo creo que fundamentalmente sería ver qué estamos haciendo con el tema de la continuidad afectiva y pedagógica, cómo lo estoy haciendo yo desde mi cotidianidad, qué cosas está haciendo, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, qué cosas estamos haciendo en nuestras instituciones educativas y cómo podemos mejorarla, porque en definitiva esa es la preocupación, cómo podemos ir avanzando hacia la profundización de una política educativa que nos permite entonces decir cómo vamos a desarrollar esa continuidad afectiva y pedagógica en nuestras aulas de clase, en nuestras instituciones educativas. Fundamentalmente por allí iría. Yo convoco entonces a los maestros y a las maestras que están en estas actividades de congreso a que se abra el debate, a que sin tapujos, sin miedo podamos discutir, podamos hacer aporte, porque cada uno de estos elementos nos va a permitir a nosotros construir, ¿no?, una respuesta a lo que implica y a un mandato que tenemos de la consulta por la calidad educativa, que son lo que decía Ciorel, una palabra clave, los desafíos de una educación de calidad. Así es. Y que estamos en manos de ustedes como maestros son los que tienen que decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque de verdad ustedes son los que están en el aula, ustedes son los que están en la escuela, son ustedes los que saben cuál es la experiencia realmente, cómo se está manejando el tema. Y sería bien interesante porque, bueno, hasta para nosotros como investigadores saber pues el trabajo del maestro. Bueno, y para cerrar, la invitación queda abierta para el debate, para el discurso, para la socialización, desde cada una de sus experiencias, darnos los insumos, las orientaciones necesarias para entonces poder construir y concretar la política educativa del Ministerio de Educación.